¿Qué tal, chicos? Buenos días. Comenzaremos con la clase del día de hoy. El tema a tratar es distancia, desplazamiento, velocidad y rapidez. Estos conceptos en física son muy importantes porque están relacionados totalmente con el movimiento de los cuerpos en una y dos dimensiones y están estrechamente vinculados a los conceptos de magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Bien, comencemos. En pantalla vemos una imagen aquí abajo de un carrito siguiendo su camino por una carretera. Podemos ver que la carretera tiene curvas y hay varios conceptos. El primero, movimiento. Vemos la palabra trayectoria. Vemos dos conceptos más, distancia y desplazamiento. Vemos que la distancia que recorrió fueron 8 kilómetros, mientras que nos indican que el desplazamiento fueron 5 kilómetros. ¿Cómo es eso? Pues es que la distancia es una magnitud escalar, mientras que el desplazamiento es una magnitud vectorial. Estas ideas las pueden ver resaltadas en azul y en morado. Bien, a estos dos conceptos de distancia y desplazamiento, cuando los relacionamos nosotros con el tiempo que tardan en moverse o desplazarse los objetos, generaremos nuevos conceptos que son conocidos como velocidad y rapidez. La velocidad también es una magnitud escalar y se obtiene dividiendo la distancia entre el tiempo. Aquí está, lo estoy señalando. Mientras que la rapidez, de forma similar al desplazamiento, es una magnitud vectorial y se obtiene dividiendo el desplazamiento entre el tiempo. Aquí está. Es importante estos dos conceptos y la forma en cómo se calculan, porque los vamos a utilizar más adelante. La siguiente pantalla nos muestra de manera resumida quiénes son magnitudes o cantidades escalares y magnitudes vectoriales. Perfecto. Pasemos a un ejercicio. Puede ser confuso tal vez el hecho de decir que distancia y desplazamiento son dos cosas diferentes, pero es importante recalcar que el desplazamiento significa un cambio de posición. Si yo me desplazo de mi lugar, significa que cambié de mi posición. En donde estaba, ya no estoy en ese lugar, cambié y ya estoy en un lugar diferente. Y eso lo vamos a entender con el siguiente ejemplo. Bien, nos dicen, determine la distancia, el desplazamiento, velocidad y rapidez de un móvil que se mueve en el siguiente orden. De A a B, de B a C, de C a D, de D a A. Y para ello nos presentan un plano cartesiano con la figura o la forma en cómo se mueve dicho objeto. Simplemente es un móvil. ¿Qué significa un móvil? Un móvil es un objeto que está en movimiento, sin importar qué tipo de objeto, su tamaño u otras características. Lo importante es que esté en movimiento. Bien, para ello tenemos el siguiente plano cartesiano. Podemos ver los puntos de referencia A, B, C, D. Obviamente el plano cartesiano nos ayuda para ubicar las dimensiones. Podemos ver que de A a B es de 4 para 1 son 3. 3 que mi plano es adimensional, es decir, no tiene dimensiones. Sin embargo, como sabemos que estamos trabajando en el sistema internacional, deberemos trabajar metros. Entonces son las unidades que yo estoy trabajando. Pueden ser kilómetros, pueden ser centímetros. Por eso lo puse adimensional. De forma similar, de B a C son 3 menos 1 son 2. Y los tiempos, como ya dije, aparecen en morados. 4 segundos, 2 segundos, 3 segundos, 6 segundos. ¿Qué es lo primero y lo más fácil que vamos a calcular? La distancia. Para ello, lo más práctico es hacer una tabla como se muestra en pizarrón, bueno, en la pantalla. Bien, tenemos los movimientos.
Desde A hasta B son 3 metros. De B a C ya dije que son 2. Ahora, si se dan cuenta, la figura es un rectángulo, por lo tanto, sus lados paralelos opuestos tendrán las mismas dimensiones, es decir, de A a B será lo mismo que de C a D, de B a C será lo mismo que de D a A. Ahora, la distancia total, ¿cómo la obtengo? Pues sumando todas las cantidades. Podemos hacerlo mentalmente y obtendremos 10. Bien, lo segundo más sencillo de calcular después de la distancia es la velocidad. ¿Cómo se calcula la velocidad? Pues ya lo mencioné anteriormente. Es dividiendo la distancia entre el tiempo y para ello tendremos la siguiente tabla. Velocidad. Tengo los mismos puntos de referencia de A a B. Ya sabemos que mide 3, pero el tiempo son 4 segundos. Como ustedes gusten trabajar como fracciones o como decimales, el resultado debe de ser exactamente el mismo. Yo les muestro los dos formatos. Entonces tenemos los 4 puntos de B a C. De B a C son 2, aquí están 2 metros, entre 2 segundos, 2 entre 2 se vuelve 1. Y seguimos de C a D, dijimos que son lados opuestos, tienen la misma dimensión 3, 3. Lo que cambia es el tiempo 6 segundos. Entonces de C a D mide 3 y lo recorre en 6 segundos, como que iba más lento, le dio más flojera. Desconocemos, tal vez se le acabó la gasolina. Bien, y el último punto de D a también mide 2 metros de distancia y lo recorre en 3 segundos. Si nosotros utilizamos una calculadora científica de la marca que sea, incluso de nuestro celular, la que descargamos previamente, y lo trabajamos con fracciones, la calculadora nos va a dar enteros y la parte fraccionaria. Nosotros lo convertimos y nos damos cuenta que son 35 metros por 12 segundos o 35 doceavos de metros por segundo. Tengan cuidado, esta expresión se puede leer metros por segundo o metros sobre segundo. Es indiferente, representa exactamente lo mismo, tanto en esta forma de fracción como en esta forma con la diagonal, que también representa una fracción en algunos casos matemáticos. Bien, ya tenemos los dos primeros conceptos, distancia y velocidad. Pasemos a los siguientes, que son desplazamiento y rapidez. Recordemos que el desplazamiento y la rapidez son magnitudes vectoriales, por lo tanto deberemos de trabajarlos con atributos de vectores. Y para ello vamos a utilizar la siguiente notación que aparece aquí. Si el objeto se mueve hacia adelante o hacia arriba, le daremos un signo positivo, mientras que si el objeto se mueve hacia atrás o hacia abajo, se le otorgará un signo negativo. Y lo veremos en la siguiente pantalla. Bien, tengo nuevamente mi plano cartesiano, mi tabla que desarrollamos, las condiciones que acabamos de mencionar y vamos a analizar. Bien, muy importante. Como vamos a analizarlos como vectores, lo que vamos a encontrar son componentes rectangulares. Vamos a trabajar de esta manera. Son componentes rectangulares unitarios de vectores únicos. Bien, tenemos que de A a B, si se dan cuenta, se mueve de forma paralela al eje X, aquí resaltado con rojo. Por ello lo pongo sobre la columna de las X. ¿Cómo se mueve hacia la derecha? Mi punto de origen es este. Se mueve hacia su derecha o hacia adelante, como lo quieran ver. Le asigno un signo positivo. Siguiente movimiento. Llegamos en la primera vez hasta el punto B. Ahora va de B a C. Si se dan cuenta, estamos aquí en la esquina y vamos a bajar a esta otra esquina. Ya sabemos que la distancia son 3, entonces tenemos
que como baja se le asigna el signo negativo, va a ser -3. Y pasamos al siguiente, que es de C a D, aquí de C a D. Iniciamos en C y retrocederemos hacia D, es decir, vamos hacia la izquierda o hacia atrás. Por ello es que se le asigna el signo negativo. Aquí está mi signo negativo que se le debe de asignar. Y luego por último desde A estamos aquí y va hacia arriba o hacia... Pues sí, hacia arriba es lo más fácil. Podríamos decir que va hacia adelante, pero sería en 90 grados. Entonces lo más correcto es decir que va hacia arriba. Como va hacia arriba se le asigna un signo positivo, ya que ubicamos todos los puntos. En este caso son solo 4. Si fueran 6 o más puntos, pues tendríamos que ubicar todos. Después sumamos todos los componentes en X, todos los componentes en Y. En este caso nos da 0. ¿Qué sucede? Una vez que encontremos los componentes en X y en Y, como ya vimos en otras clases, deberemos de obtener el vector. ¿Cómo? Pues mediante el teorema de Pitágoras, calculando la fuerza resultante con el cuadrado de la fuerza en X más el cuadrado de la fuerza en Y luego sacarle raíz cuadrada. En este caso, como son 0, pues 0 más 0 nos da 0. El vector es 0. ¿Qué sucede con el ángulo? El ángulo es un caso particular como X y Y, o las fuerzas en X y en Y nos dan 0. 0 sobre 0 es una indeterminación matemática, no se puede calcular. Si ustedes intentan hacerlo en la calculadora les va a marcar error. Entonces nos está diciendo que no existe un ángulo alguno. Por eso es una indeterminación. Y si se dan cuenta, aquí no le puse pues ningún valor. Lo dejé así. No hay un ángulo ni un vector. Bien, esta es la parte inicial con el desplazamiento. Pasemos a hacer la rapidez. Recordemos que la rapidez es el desplazamiento entre el tiempo. Nuevamente tenemos nuestro plano cartesiano, nuestras condiciones y ahora tenemos nuestra tabla de rapidez que nos dice que la rapidez es el desplazamiento entre el tiempo. Tenemos los valores. Recordemos que de A a B son 4 menos 1 son 3 entre 4 segundos. Ahora de B a C son 3 menos 1 son 2 entre 2 segundos. Nuevamente de C a D son 4 menos 1 son 3 entre 6 segundos. Y luego de D a A son 2 metros entre 3 segundos. Muy importante, cuando nosotros hicimos el desplazamiento nos dieron 0. Aquí no nos va a dar 0. ¿Por qué? Pues muy fácil. Por los tiempos. El cambio o la diferencia de que el denominador de las fracciones sea diferente va a hacer que no nos dé 0 la resta. ¿Por qué digo resta? Porque si se dan cuenta, uno es positivo y el otro es negativo, tiene su signo menos ahí. Por eso digo la resta, porque hay que reducir términos y para ello vamos a restarlos. Lo pueden hacer en la calculadora. 3 cuartos menos 3 sextos nos va a dar un cuarto. De forma similar, si yo tengo menos 2 medios, que es un entero, más 2 tercios nos va a dar menos un medio. Y tenemos los componentes. ¿Qué hacemos? Una vez que tengamos los componentes, pues ya saben que hay que calcular el vector, su resultante y su ángulo. Y es lo que vemos en pantalla. Entonces tenemos el primero, f de x, un cuarto. Aquí tenemos un cuarto. Lo elevamos al cuadrado y nos va a dar un 16avo. Tenemos la fuerza en y o la resultante en y. Tenemos un medio, lo elevamos al cuadrado y nos va a dar un cuarto. Ojo, no debemos de olvidar jamás los signos, si son positivos, si son negativos. Como este se eleva al cuadrado, pues menos por menos se vuelve más.
y sumamos un 16avos más un cuarto y sacamos una raíz de 5/16avos, la cual nos dice que la fuerza resultante son 0.5590. ¿Qué son? Pues recuerden que estamos calculando rapidez y es metros sobre segundos. Y por último el ángulo. Tenemos el ángulo que es la tangente inversa de la componente en X sobre la componente de Y, que es un cuarto sobre menos un medio. Nuevamente, muy importante no olvidar los signos menos. Aquí lo estoy indicando el menos. ¿Por qué? Porque ese signo menos nos puede indicar un cambio totalmente del sentido del ángulo. Entonces, la invitación es, si nos cuesta trabajar con fracciones, conviértanlos a puntos decimales. Lo más correcto es trabajar fracciones. ¿Por qué? Porque los decimales, al hacer redondeos, perdemos objetividad y los valores, los resultados están redondeados, se pierde precisión. Lo mejor es trabajar fracciones. Bien, ¿qué hacemos? Trabajamos la tangente inversa de menos un medio. Si se dan cuenta, estos metros sobre segundos se van con estos metros sobre segundos y nada más nos quedaría menos un medio. Calculamos con nuestra calculadora. Recuerden que si no tienen calculadora pueden utilizar el software de GeoGebra. La calculadora de GeoGebra es bastante útil y nos da que el ángulo es menos 26.6 grados. Y con eso terminamos nuestro ejercicio. Es un trabajo laborioso, pero no es imposible. Y culminamos mostrando el problema, el mapa, el cuadro cartesiano con el movimiento y los resultados obtenidos. En distancia fueron 10 metros. Su velocidad fue de 2.91 metros por segundo aproximadamente. No es una velocidad promedio, es una velocidad relativa aparentemente. Desplazamiento, no se movió. Recuerden que inició en A, le dio toda la vuelta y regresó a A, por eso es que el desplazamiento nos da en cero. Sin embargo, la rapidez, el hecho de ir cambiando en diferentes velocidades, en la rapidez, ir cambiando en diferentes tiempos, pues hace que sí se haya generado un vector. Es un vector muy pequeño, 0.559 a menos 26.6 grados. Ahí podemos ver las diferencias entre distancia y desplazamiento. Esta es la forma más sencilla de comprender distancia, desplazamiento, rapidez y estos conceptos. Gracias chicos, eso sería todo.